todos empezaron a pelearse. Es como si se hubieran vuelto locos. ¿No? Mi hermano fue el que comenzó la pelea. Él le dio un golpe a mi papá. No, baby. No. Aunque me muero por verte, la verdad no tengo fuerzas para salir. No, y tampoco vayas a venir. Es que la verdad aquí todo está muy tenso. No te preocupes. Voy a estar bien. Bueno, baby, hasta mañana. Love you. Estuve tocando a Mikey. Ni siquiera me abrió la puerta. Le dije que le mandabas la comida y su respuesta fue subir la música a todo volumen. Voy a hablar con él. Es que no ha comido nada desde que llegó. Chiquis, güey, es inútil. Mike quiere estar solo. Tiene derecho. Lo que pasó hoy fue horrible. Ya sé, pero entonces tengo que decirle a mi mamá. Alguien tiene que hablar con Mike, Jackie. Es que me preocupan mucho sus reacciones. Mira lo que hizo. No, chiquis. No. Deja que se le pase el coraje. Mike es como nosotras. Se cree muy strong y el hombre de la casa, pero también le duele. Y Trino es nuestro papá, ¿no? Lo queremos. No sé. Pero a ti te pasa algo más. Dime qué te pasa. Ay, chiquis. Amparo es nuestra abuela. ¿No te acuerdas de los regalos que nos compraba de las Navidades? Sí, sí me acuerdo, pero también recuerdo que los regalos nunca se parecían a los que le daban a los hijos de sus hijas. Ay, y ahora, pues ellas creen que lo que dijimos es mentira. No, chiquis. Sentí tan feo cuando se pelearon todos. O sea, nuestra propia abuela. Pensé que nos iban a hablar. Ay, Jackie. A ver, ven acá. Esperabas demasiado de esa gente. Sí, la tía Yolanda me agarró por el pelo, me gritó mentirosa, me dijo de todo, pero ¿qué importa? Ellos no nos quieren, Jackie. No te preocupes. Tenemos a nuestros tíos de verdad que nos quieren el doble. Está Gustavo, el tío Pete, Lupe, Juan. Esos no nos hacen falta, ¿ok? Sí. Tienes razón. No los necesitamos. Ni más, que yo le voy a andar bajando la a esa gente. Andan armando un circo de changos mugrosos, pues se la van a pelar. Compadre, tú sabes muy bien que Lupe te tiene atravesado. Él fue quien comenzó toda la bronca. Nosotros estábamos tranquilos, güey. Ay, mira la falta de respeto del tongo. ¿Cómo se le ocurre levantarte la mano? Falta de disciplina. Pero eso es culpa de la madre que le mete cosas a ese chamaco. A leguas, se ve que todo esto está armado nada más para que aquella tenga más publicidad. Ay, no, Trino, si pero no la tú tampoco. conociera. Tú tampoco debiste haber metido la cabezota en ese pleito, por Dios. Bueno, ¿y qué Tú querías? conoces a esa gente, ¿Qué yo no te quieres voy que a volver haga? a perder. ¿Qué quieres que haga, ¿Que me quede con los brazos cruzados y que finja que soy culpable? Pues Nel. A ver, María, tú no te metas, mamacita, que nosotros nos hemos calado a esa familia mucho más tiempo que tú, ¿eh? Lo único que quieren ver es a mi hermano preso. Mira, Yolanda, tú tampoco le estés hablando así a mi vieja. Te estoy Bueno, defendiendo, ya. Familia, tranquilos, por favor. Trino, escúchame, güey. Yo sé que esa familia te está jugando sucio Sí. porque tiene mucha fama y dinero, sí, lo sé. Pero debemos tener cuidado, porque la opinión de esa gente puede pesar en este juicio. Pues a mí me vale, güey. A mí me vale. Se toparon con pared. Yo sé que me voy a ganar mi libertad, eso lo sé. Ya les dije que yo no empecé la bronca. Fue el Trino el que empezó todo. No, y los marines estaban muy enojados desde el comienzo cuando la juez le hizo la advertencia a Trino. No estaban nada de acuerdo. Que él que utiliza la razón. No necesita para nada utilizar la violencia. Esa gente siempre fue mala sangre. La tal Amparo esa ni siquiera sabe hablar, hombre. A ver, pa, este asunto está bien claro. Nos están provocando y lo malo es que caímos, les dimos gusto. Pero ¿por qué eres tan impulsivo, brother? ¿Qué no te das cuenta que en la corte hay que comportarse, mijo? Pues, ¿qué te pasa, pues? Ya te expliqué que yo no empecé las cosas, ¿sí? Yo traté de esperarme porque vi que el Trino entraría la mala intención. Me esperé con mi sobrino, el güey fue y nos buscó y empezó todo el pedo. No, ya no discutan, tense sosiegos. Aquí realmente lo importante es que fue Mikey el que empezó el pleito. Es la última persona de la que yo lo hubiera esperado, la verdad.
No, y el pobre no quiere saber nada de su papá. Lo que pasa es que para nosotros Trino es un monstruo, pero para él es su padre. Ay, mi chiquito, tiene que estar tan atormentado el pobre. No, sí, pero todo esto está muy mal, ¿eh? La rabia que siente Mikey va en contra de las leyes de Dios, que dice honrar a sus padres y perdonar. De este juicio no va a salir nada bueno, ¿eh? Se están enfrentando padres e hijos. Mikey, quédate a comer con nosotras. Jackie te fue a buscar, pero no le quisiste abrir. No tengo hambre. I'm just gonna get some water. Mikey, please. Ven conmigo. Yo sé que te sientes muy mal por lo que pasó en la corte. Prefiero no hablar de eso. Mira, baby. Había demasiada tensión allá. Todos estábamos a la defensiva. La familia de papá cree que dijimos mentiras y pues por eso reaccionaron así. Esto es muy difícil para todos. Ya te escuché, pero no me entiendes. ¿Ya me puedo ir, por favor? Mike, por favor, escúchame. Somos una familia y debemos permanecer unidos. Lo que hiciste no estuvo bien. No, yo entiendo que un hijo no debe pegarle a su padre. Pero un padre jamás debe hacerle daño a sus hijas. Especialmente de esa manera. Look, we had a family, a strong family, and he ruined it for us. Papá cometió un terrible error. Él se equivocó. Pero ni tú ni yo podemos ser sus jueces. Mikey, eso es trabajo de Dios. ¿De Dios? Yo no soy como tú o como Jenica. Pero ahora no pienses en papá, piensa en ti. Mike, debes pedir disculpa por lo que hiciste. No lo haré. Ese hombre no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Look, he had his chance to apologize. And did he? Did he apologize? I mean, how long have you been waiting for an apology? Ya no somos niños. Mira, antes no podía defenderlas. Pero ahora sí. Y si no nos quiere, que nos respete. ¿Qué? ¿Pero cómo que no estás con mi hijo si tú lo llevaste a una entrevista de trabajo en la que buena? Que no, George, que eran mentiras. Pero no entiendo nada. Dios mío, algo me le está pasando a Fernie. Tú tienes que saber qué es. Tú tienes que ayudarme, George. ¿Qué es lo que le está pasando? Sí, porque él te habla contigo continuamente. Sí. Acabo de llegar, te llamo luego. Hola, mijo, qué bueno que llegaste hoy temprano. Mira, ¿cómo te fue en la entrevista de trabajo? Bien. Ellos, todo normal. Me van a contratar, mamá. Sí, ¿y George? Hace mucho tiempo que no lo veo por aquí. ¿Cómo está George? ¿Lo viste? Sí, bien. George es George. Todo está bien, mamá. No, aquí nada está bien. Tú me estás diciendo mentiras. Tú no estabas con George y dudo mucho que hubieras ido a ninguna entrevista de trabajo. Oh, my God. Hijo, ¿por qué me estás diciendo tantas mentiras? ¿Qué es lo que estás escondiéndome? Mamá, ¿de qué estás hablando? What are you talking about? Mírame a los ojos, fíjate bien en los ojos, mírame bien cerca. Acabo de hablar con George, él no estaba contigo. ¿Qué está pasando? Mamá, ¿me está investigando ahora? ¿No confías en mí? Pero... que seguro que Jenny la puso a seguirme los pasos, Jenny, ni qué La Jenny. contrató para que averiguara sobre mí. No sé, ninguna Fernie, ella está muy preocupada por ti, por eso vino aquí. Ella está preocupada, escúchame. Yo sabía, I knew it. Yo sabía. Jenny me quiere controlar a mí, mamá, pero yo no me voy a dejar, ¿no? ¿Ok? Siempre me está persiguiendo y la miro por todas partes. No. Yo no me voy a dejar, ¿eh? Te digo que no. Trino, no puede volverse a repetir lo que ocurrió hoy. Tú no puedes andarte peleando con la familia Rivera. Ya lo sé, no me regañe, licenciado. Ya sé que estuvo mal. Pero usted vio que yo no tuve nada que ver. Fue el pinche Lupe. Hasta me puso a mi hijo en mi contra. Y a mí quien me busca, pues me encuentran. ¿Qué le hago? Trino, tú sabes que esto afecta mucho la imagen que la juez tiene de ti. Recuerda que todos estamos trabajando en función de obtener tu libertad. Esto te incluye a ti y a tu familia. Si este juicio va a seguir por este camino, quiero decirte que se va a poner, pero terrible.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Le van a quitar la libertad por esa pelea? Afortunadamente no, porque las dos familias participaron en la bronca y no hubo lesionados. Si hubiera habido uno, hubiéramos tenido un problema muy grave, Trino. Bueno, pues es que entonces algo se tiene que hacer, abogado. Porque esa familia no va a parar, nada más va a buscar pleito, porque les gusta hacer pleito y a como dé lugar lo van a lograr. Ya se hizo. La juez nos mandó llamar al fiscal y a mí. ¿Y qué va a pasar? Tomó varias determinaciones. Primero, va a haber más seguridad en la sala de audiencia. Ahora, cada familia va a llegar por separado. No pueden coincidir ni en pasillos ni en elevadores. Y van a entrar a la sala de audiencia acompañados por escoltas de seguridad. Y cuando la audiencia termine, van a salir exactamente igual que como entraron. Pues a mí me parece perfecto. La verdad, a mí me parece perfecto. Y que los mantengan a ellos arriados como bueyes, como lo son. Porque me están queriendo arruinar la vida. Pero usted, abogado, yo confío en usted que usted me va a salvar de esta. ¿Que no? Así es. Hijo, la fregada. Yo no le di madrazos a nadie, ¿eh? Bueno, más bien, el que busca encuentra. Y algunos pues me encontraron, no te voy a mentir. Hija, te conozco perfectamente. Estoy seguro que esos agentes van a estar alrededor tuyo. Ya verás, ya verás. Ay, qué menso eres. Te estoy hablando en serio, Juan. Mira, que en realidad, pues, si lo estás diciendo porque, pues por las broncas entre tú y yo, pues si me hacías enojar. Ni modo, tú también me buscabas. Está bueno, señora juez. Yo tengo la culpa, siempre soy el malo. Te voy a decir una cosa. No se puede juzgar a un hombre por el mismo delito 2 veces, mija. Así que, eso, ya se jodió. Oye, ¿y tu mami cómo está? ¿Cómo está doña Empelia? Pues ya sabes, con los achaques de siempre. Pero mi papá la cuida con mucho cariño, fíjate. Sí. Salúdamela mucho, a tu papá también, tus hermanas, a todo. Tú deberías estar muy agradecido que tienes una familia que te quiere tanto, Juan. ¿Quién iba a decir, no, mija? Que después de todas las broncas que tuvimos, los Hijo de pleitos, su madre. íbamos a acabar tú y yo como amigos. Digo, el amor no se acaba, se transforma. Y entre tú y yo quedó lo mejor. Estoy de acuerdo. Lo que yo siento por ti siempre va a existir, Jenny. Te quiero mucho, mija. Fíjate, gracias por venir. Ya me hacía falta reírme un rato. De verdad. Oye, tengo el teléfono en las manos. Lo que necesites, Ay, ayúdame. tímbrame. ¿Va? Órale, pues. Gracias, Juan. Quiero. El viernes vengo por mis hijos, ¿eh? Ok. Oye, dile a doña Empelia que me mande el hijito, ¿no? Ya te lo mando, mija. No, comida. Comida. Quiero, besos. Hey, baby. What you doing? Nothing much. Can I talk to you for a minute? Claro que sí, mi joven. What's up? Solo quería decirte que... Es que no me arrepiento de lo que le hice a Trino. Tiene que respetar a nuestra familia. But I'm sorry. Si esto perjudica el juicio, I'm really sorry. It's okay, baby. Pero no quiero que lo vuelvas a hacer. Trino es tu papá. Like, if I could change that, I could. Yo no quiero que él sea mi papá más. Ese señor no es mi papá. Ay, mijo. Calma ese corazoncito. Tú estás sintiendo mucho dolor, mucha rabia. It's understandable, baby, pero déjalo en mis manos, ¿ok? Te prometo que tendremos justicia. I'll take care of it. ¿Y tú? Yo no quiero que sientas tanto odio tan temprano, mi vida. You're too young para estar sintiendo algo tan feo en este corazoncito tan bonito que tienes. Yo no quiero que odies a tu papi.